¿Cómo está? Buenas tardes, Rebeca. Oh, apenas desperté, Rebeca. ¿Cómo ves? Pero ahí estoy, gracias a Dios, Rebeca. ¿Tú cómo estás? Nosotros se le íbamos a llegar el domingo, pero ya no estaba, ya no nos hemos puesto de acuerdo. Y espero en Dios ya mañana estar mejor, Rebeca, para poder caminar. Lo que se me hace no difícil, sino así como para ir es que casi no puedo caminar, Rebeca. Pues me hubiera dicho y hubiéramos intentado llevársela. Es que yo le iba, nosotros sí le íbamos a llevar, pero como usted dijo que venía, y si yo le decía que no, era que yo no quería que viniera a la casa, por eso ya nos quedamos callados. Pero Ok. si no, mañana tenemos cita con el doctor en la mañana. Entonces, si no el viernes yo voy contigo, Rebeca, Ok. primeramente Dios. Ok. Ah, y pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la formación del Pentateuco y vamos a ver a dos personajes, todas las citas que les mandé, las primeras citas del Génesis hasta el capítulo 25, es sobre Abraham. Con Abraham nace el pueblo de Dios. Y ahí empieza el libro del Pentateuco, que es lo que nos cuenta. Recuerden, el libro del Génesis, del capítulo 11 perdón, del capítulo 1 al capítulo 11, a, el autor sagrado nos narra la creación del mundo, nos narra cómo fueron naciendo los pueblos, nos narra el primer pecado de la humanidad, nos narra que el pecado va agrandándose hasta que el Señor tiene que pasar el mundo por la purificación a través del diluvio. Y ya en el capítulo 10, a los hijos de Noé, vienen todos los descendientes de los hijos de Noé, y viene ya el capítulo 11, donde hacen la torre de Babel. Y a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, empieza la historia del pueblo de Israel. La tierra de la historia del pueblo de Israel, pues viene en toda la Sagrada Escritura, acuérdense, desde el Génesis hasta el último profeta, pasando por los libros sapienciales, a los libros de las crónicas, los libros de los macabeos, ya todo es la historia del pueblo de Israel con Dios. Y vamos viendo que durante toda esa historia, Dios siempre es fiel a sus promesas. El hombre es el que falta a Dios, pero Dios siempre es bondadoso y misericordioso. Y por eso nos vamos a Primera de Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y precisamente el conocimiento de la verdad es conocer a su Hijo Jesús. Si tú y yo queremos ser agradables al Padre, tenemos que ir pasando por cada uno de los personajes del Antiguo Testamento. Tú y yo hoy vamos a ser Abraham. En nuestras lecturas, tú y yo hoy vamos a ser Moisés. Y vemos que igual que Abraham y Moisés, ustedes y yo somos obedientes a Dios, pero no siempre. Moisés igual no siempre fue obediente a Dios. Por eso tuvo que vivir desterrado del pueblo egipcio, y ahí de las cosas que el hombre se equivoca, Dios saca lo bueno, y entonces hace de este Moisés el líder del pueblo de Israel. Ese amigo fiel de Dios que lo veía cara a cara,
ese profeta que iba y le decía a la gente y su rostro se transfiguraba. Pues eso es lo que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios, la formación del Pentateuco. Pero primero para empezar hoy, les voy a dar unas líneas de interpretación de la Biblia. Estas líneas de interpretación, ayer empecé, ¿se acuerdan? Con los 4 sentidos de la Sagrada Escritura. Y se los vuelvo a repetir para que esto, claro, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, acuérdense, lo primero es ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Cómo vamos a investigar eso? Pues para eso tenemos nuestras notas bíblicas en cada Biblia. Y recuerden todos y todas que debemos de tener nuestras herramientas. Y nuestras herramientas son varias traducciones de la Biblia. Tenemos la Biblia latinoamericana. Está bien, qué bueno que tienes la Biblia latinoamericana, pero trata de hacerte de otra Biblia. Puedes ya cuando juntes, hagas tu guardadito o quieras que te regalen algo, dile a tus hijos, a tu esposo, a tus nietos, a tu mamá, a tu papá, el día de tu cumpleaños, regálame la Biblia de Jerusalén de cumpleaños. O puedes decirle también, regálame la Biblia del pueblo y del pueblo del padre Luis Alonso Cheque. Regálame la Biblia de la iglesia en América. Y ya tú vas a ir teniendo tus herramientas para una buena interpretación de qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo. Segundo momento para una buena interpretación de la Sagrada Escritura de la palabra de Dios es qué quiere el autor sagrado que yo crea a través de su narración que hoy vamos a leer sobre Abraham, sobre Moisés. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Que siempre Dios nos habla y que nosotros debemos de dar una respuesta a Dios. Igual que Moisés también, en las lecturas que vamos a leer hoy. Y tercer paso para una buena interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura es, ¿qué va a cambiar en mi vida? ¿Cuántas veces yo he sido como Abraham, obediente a Dios? ¿Cuántas veces lo he desobedecido? Como Abraham también lo desobedeció. ¿Sale? Como Moisés también, que estamos prestos para llevar la buena nueva a los demás y nos equivocamos. Y el cuarto paso de esta buena interpretación de la Sagrada Escritura, los 4 sentidos de la Sagrada Escritura es ¿hacia dónde va a llevar a esto? Cuando yo soy como Abraham, que soy obediente, que amo a Dios sobre todas las cosas, en el momento en que ese punto no lo puse en el capítulo 22, o no recuerdo, cuando Abraham a Dios le pide que le entregue a su hijo y Abraham muy obediente va y se lo quiere entregar. ¿Sale? Ahí está. ¿Hacia dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a vivir de la fe. Como dice la carta a los romanos, el justo vive de la fe. Así que empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será. La paz de la tierra. Adelante, sígales, doña Imelda, por favor. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, señora Imelda. Pues buenas tardes, Ale. Buenas tardes, señora Imelda. Buenas tardes, Ofelia, Cristi, Marisol, Violeta. Buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes, Carmen Seco. Claudia, buenas tardes, Rebeca, Miriam, Irma, Margarita, Madelia, Elvadit y Lupita Ulloa son los que ya están aquí con nosotros. Almadelia, gracias, buenas tardes.
Pues vamos iniciando, sale ya las demás que se nos unan, pero acuérdense que ahí queda grabado el video, y para las personas que nos siguen a través de la clase, a través del video, cuando ustedes también, si por alguna razón lo vuelven a ver y les surge alguna duda, alguna pregunta, no duden en mandarme un chat por el WhatsApp o ahí al grupo. Oiga, oye Memo, tengo esta duda, ¿me puedes ayudar? Y con todo gusto les contestamos ahí, el Espíritu Santo y nosotros al buscar una respuesta adecuada a su pregunta. Voy a empezar con esas líneas para la interpretación, ¿sale? Si gustan tomar nota, tomen nota. Si no, de todos modos, acuérdense, queda grabado. La Biblia es un don de Dios para su pueblo. O sea, Dios en su infinito amor se quiere comunicar con nosotros. Ya lo decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y también está citado en la Dei Verbum número 25. La Dei Verbum, como les compartí ayer, es una constitución dogmática para ver cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Por eso los fieles han de tener fácil acceso a la Escritura. Y esto también lo dice en la Dei Verbum número 22. Por desgracia, hubo un tiempo en que la Iglesia Católica se restringió la lectura de la Biblia, pero a partir del Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 1965, ha habido una vuelta a la Escritura, porque el Papa Benedicto XVI en el año 2005, en septiembre del 2005, en el mes de la Biblia, decía que debe de haber una primavera espiritual en la iglesia. Y esta primavera espiritual en la iglesia solamente va a florecer cuando tú y yo estudiemos la Sagrada Escritura en serio. A veces muchas personas van a un curso de Biblia, 15 días, un mes y medio. Les digo que está bien, pero nomás les sembraron el hambre de la palabra de Dios. Un buen curso es como el que se da en el Instituto Bíblico, en las escuelas bíblicas de la Arquidiócesis de Guadalajara, que consta de 24 materias, que son las que tú y yo estamos llevando y que vamos poco a poquito desenmarañando esto que es la Sagrada Escritura. La lectura de la palabra de Dios nos coloca en la tarea de la interpretación. Sabemos que en ocasiones puede ser una labor difícil. Resulta que el diálogo entre Felipe y el eunuco etíope que leía las Escrituras. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y a veces va a haber cosas, como ayer nos decía Alex, y del Éxodo, no me acuerdo si dijo Alex o Alex hizo esa connotación de que había cosas difíciles de entender de la Sagrada Escritura. Por eso es lo que vamos haciendo paso a paso. Y el eunuco le contesta en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles a Felipe, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y nadie te lo va a tener que explicar. Tú teniendo el conocimiento de cómo se formó el Pentateuco, tú ya leyendo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pues tú ya vas a entender y vas a poder vivir esa palabra que sale de la boca de Dios. La segunda carta de Pedro, al hablar de las cartas de Pablo, advierte en ellas que en ellas se encuentran algunos puntos difíciles de entender y que ignorantes y vacilantes tergiversan, como hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Esta es una llamada de atención para esforzarnos por interpretar bien y ayudándonos mutuamente. ¿Qué se requiere para una buena interpretación? Primer punto, sale para una buena interpretación, espíritu de fe. O sea, saber que la Biblia es un libro de fe y que si tú y yo no tenemos fe en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no vamos a interpretar bien. Segunda cosa, un espíritu de escucha.
como la Virgen María, que escucha el mensaje del arcángel Gabriel y ya le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un espíritu de oración. El espíritu de oración es que oremos con la Biblia. Es que vivamos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, o de una manera más sencilla. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia de mi vida? ¿Sale? Entonces, es lo primero que se requiere para abrirnos a la luz del Espíritu Santo y dialogar con Dios. ¿Sale? Que sale a nuestro encuentro y nos habla para descubrir la presencia de Cristo, palabra eterna del Padre. Por ejemplo, Abraham es Moisés, ¿sale? Es una figura de Cristo, Abraham. Moisés también es una figura de Cristo que se nos va dando en el Antiguo Testamento. Pero por eso Jesús en el Evangelio de Mateo dice, Moisés les dijo, pero yo les digo, porque el verdadero intérprete de la palabra de Dios, el enviado del Padre, es Jesús de Nazaret, nuestro amigo y Señor. Segundo punto que se requiere para una buena interpretación de la Sagrada Escritura es ambiente eclesial. Este ambiente eclesial que debemos de estar en comunión con la iglesia. Nada de que, ay no, yo no me llevo bien con mi sacerdote porque él me pide otras cosas, que porque él pone muchos requisitos para bautizar a mi hijo, etcétera. Eso no es un ambiente eclesial. Un ambiente eclesial es que todos vivimos unidos. Así como María, que corre a buscar en el sepulcro al Señor y no lo encuentra, y va y le avisa a Pedro y a Juan. Y corren Pedro, Juan y María y llegan y ellos se quedan y no entendieron. Juan sí nos dice que él vio y creyó, por eso se quedó afuera. Pero seguimos con la iglesia, con María Magdalena, que le dice Jesús, cuando le dice, mujer, ¿a quién buscas? Y Jesús y María le dice, Rabuní, que quiere decir maestro mío. Y entonces María se abraza de Jesús y Jesús le dice, suéltame de ya. Ve y dile a mis hermanos, voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Ahí está, ese es un ambiente eclesial, ¿sale? Donde Cristo nos habla a través de, cuando tú y yo vamos a la Eucaristía, Cristo nos está hablando en el vicario de Cristo, que es el sacerdote, que lo puso el obispo, y al obispo lo puso el Papa, y al Papa lo puso el Espíritu Santo. Ahí seguimos en ese ambiente eclesial. Actitud racional, ¿sale? No creernos todo lo que los demás dicen, no tener una fe del carbonero. Como veíamos ayer, que la fe y la razón son las dos alas, o antier, perdón, ahora hay miércoles, que la fe y la razón son las dos alas que nos ponen ante la presencia de Dios. Y tú y yo vamos viviendo desde la fe, para que en un clima de apertura a los demás y de pertenencia al pueblo de Dios, logremos una ayuda mutua en la interpretación y la actitud racional que con la ayuda de la ciencia que está a nuestro alcance nos permita valorarnos adecuadamente la letra e historia que está detrás de los libros bíblicos para comprenderlos correctamente. Por ejemplo, el libro del Pentateuco, ¿cuándo nació? Nació en el año 1800 antes de Cristo, que fue la llamada de Dios a Abraham. Y así fue continuando hasta el año 0, que es el nacimiento de Cristo nuestro Señor, y hasta este año 2023, que creo que ayer terminaba la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco allá en Portugal. ¿Sabes? ¿Se fijan? Todo este recorrido tiene que estar presente en nuestras vidas para una buena interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué dijo el Papa a los jóvenes? ¿Qué les dijo? Les dijo, no tengan miedo. Y todos los jóvenes entusiasmados, no tenemos que tener miedo, porque Cristo está vivo en medio de nosotros.
Porque cuando tú descubres a Cristo enfrente de ti, Cristo está vivo. Pero muchos lo buscamos en las alturas, muchos lo buscamos en lo profundo, pero Cristo no está ahí. Cristo está ahorita aquí presente contigo y conmigo. Cuando tú te ves en el espejo, ahí está Cristo. Cuando tú ves a los ojos a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ahí está Cristo enfrente de ti. Cuando tú ves a Cristo en el que necesita de ti, ahí vive Cristo nuestro Señor. Y entonces vamos a dar esa actitud racional para una buena interpretación de la Sagrada Escritura, porque si no vamos a terminar siendo fariseos. Y acuérdense que solamente los pequeños y sencillos son los que entienden la Sagrada Escritura, como nos dice el Evangelio de Mateo 11, 25 al 30. Tenemos que leer atentamente el texto una y otra vez para comprender su significado. No se trata de tomarlo todo al pie de la letra, sino de entender lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale ir a manco al reino de los cielos que ir todo completo al infierno. Ah, canijo. Leerlo y entenderlo. ¿Qué Jesús quiere decirnos? Pues una interpretación sería de que si yo con mis manos hago pecado, hago mal uso de estas manos que Dios me dio para quitarle al otro, para aplastar al otro, pues que me detenga con mis manos, que sepa cómo quitarme de ahí, como decía San Felipe Neri, en el mundo de la tentación el que huye es el que gana. ¿Sale? Otro puntito para esto es, aparte de leer atentamente, es tomar en cuenta que ese texto pertenece a una parte del libro y es un escrito completo que hay que leerlo para comprenderlo mejor. Y ahorita te voy a mostrar ahí en la pantalla a esta imagen donde está toda la Sagrada Escritura como en una bibliotequita. ¿Sale? ¿Te acuerdas? Nosotros estamos viendo la parte de arriba, los 5 libros del Pentateuco. Ahorita esta es nuestra clase. Y para comprender el libro del Deuteronomio, yo tengo que haber leído Número, Levítico, Éxodo y Génesis. Para leer el libro del Éxodo, pues yo tengo que tener bien comprendido el Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, y así sucesivamente. Y para tener una clara interpretación, yo tengo que haber leído los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos, que son 18 libros, que son 7 libros y que son 16 libros más 5 libros, para dar un total de ¿cuántos libros? ¿Cuántos dijimos que tiene la Sagrada Escritura? ¿Se acuerdan? 73. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y entonces tu interpretación y mi interpretación nos va a llevar a ser gente con la gente. Atender a lo que está antes y después del texto seleccionado. O sea, yo voy a leer unos versículos antes y unos versículos después del texto que voy a leer para darle una adecuada interpretación en este hoy para actualizar la palabra de Dios en mi vida. Y el recurso a la introducción y notas puede ser de gran ayuda siempre y cuando no olvidemos el acercamiento al texto de la Escritura. Acuérdense, ¿cuál es el objetivo del libro del Pentateuco? Ayer lo veíamos, ¿se acuerdan? Recuerdan que veíamos varios objetivos, y ahorita me estoy regresando, que el alumno descubra qué es verdaderamente el Pentateuco y que comprendamos el proceso de formación del mismo y logre distinguir las tradiciones que lo conforman. Y ayer hablábamos de la tradición yavista, tradición eloísta, tradición sacerdotal y tradición deuteronomista, que lo vamos a ir poco a poquito en estas otras 17 clases que nos restan. Y conocer de manera general la historia del pueblo de Israel, comprender cómo a través de estos acontecimientos se fueron formando las distintas tradiciones,
conocer cada una de esas tradiciones y resaltar aspectos importantes dentro de cada uno de los libros del Pentateuco. Y saber que la verdad que Dios nos quiere comunicar para nuestra salvación no está ordinariamente en un texto aislado, sino en el conjunto de toda la Biblia. En ocasiones algunas personas quieren ver la verdad total en una frase suelta o manipulan los textos para la propia conveniencia. No, de la Biblia a la vida y de la Biblia de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Así debemos de vivir. Tener una apertura para actualizar la palabra de Dios y dejarnos iluminar, cuestionar y transformarnos por ella en compromiso de amor y fraternidad y justicia y servicio para el bien de los demás. La lectura puede hacerse de múltiples formas, por ejemplo, personal o comunitaria, como nosotros lo estamos haciendo, en la liturgia donde se proclama la palabra de Dios, o por medio de la lectura orante de la lección divina de la Escritura, que es la lectura orante que estamos haciendo de los textos sagrados. Y aquí me quedo, ¿sale? Aquí me quedo en líneas para una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Y acordarnos que la Sagrada Escritura, donde revienta así a la palabra de Dios, es cuando nosotros escuchamos la palabra con atención, con constancia y con perseverancia en la liturgia, cuando vamos a misa y cuando comulgamos. Cuando comulgamos, llega entonces esa comprensión del texto sagrado que hoy nos decía, no está bien de darle la comida de los hijos a los perritos. Y aquella mujer cananea le dice a nuestro Señor, sí, Señor, pero también los perritos comen de la mesa que cae de sus amos. Y Jesús le dice, grande es tu fe, mujer, que se haga como tú has creído. Ahí está, ¿sale? Ahí es el culmen de la interpretación, con las mismísimas palabras del Señor Jesús. Jesús nos repite la invitación. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía nos dice en el libro del Apocalipsis 2:7. También está el recurso de la lectura orante que estamos haciendo nosotros para que nos ayude al acercamiento de la palabra de Dios. Los métodos de lectura pueden variar. Lo importante sería acercarnos a la palabra de Dios y a través de ella encontrarnos con el Señor Jesús, palabra eterna del Padre, quien con su espíritu nos impulsa a seguirlo en un compromiso de fidelidad a Dios, vivencia fraterna, misión y servicio a los demás. Ahí está las líneas para una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Oye, profe Memo, ¿de dónde sacaste esto que nos acabas de decir? Que quedó grabado aquí para la posteridad. Está de aquí de mi Biblia de estudio, de la Biblia de la Iglesia en América. Ahí viene estas líneas de interpretación. Por si alguna de ustedes tiene esta Biblia, ahí lo va a encontrar, ¿sale? Y si no, ya ahí quedó grabado los puntitos para una buena interpretación. Y como ya empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ir a la primera lectura que le tocó a Ángela. A Ángela le tocó Génesis 11, 27 al 32. Y acuérdense, es Abraham el que vamos a ver ahorita. Abraham, nada más así, Abraham, sin Abraham. Ahorita nada más es Abraham. Adelante, Ángela, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu texto bíblico? Sí, profesor Guillermo, buenas tardes. Me dijo Génesis 11 del 7 al 32, por favor. 27 al 32. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Teraj, en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sara, y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril, sin hijos. Teraj
tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sara, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se estableció allí. Fueron los días de Terah 205 años y murió en Harán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Vean, Abraham no apareció de la nada. Viene de una familia. Igual que tú y yo venimos de una familia donde Dios nos llama, donde Dios nos pide algo. Pero no somos entes solos. No somos islas, somos una comunidad, somos un continente. Y todos necesitamos de todos. Y lo primero que nos quiere decir el autor sagrado, mira, Abraham no se lo sacaron de la manga. El escritor sagrado, son cosas históricas, son cosas que pasaron, pero que a través de esos acontecimientos Dios nos habla. A ti y a mí, Dios nos habla siempre en nuestros acontecimientos, que nació el hijo, que nació el nieto, y ahí vamos viendo la grandeza de Dios, que nos dijeron que estamos enfermos, y ahí vamos viendo la grandeza de Dios, porque tenemos un nuevo medicamento, porque tenemos aquello. Y así es como Dios va hablando al hombre en los acontecimientos en su historia. Recuerda, nuestra vida es temporal, horizontal, tiene un principio y tiene un fin. No sabemos cuándo, pero tiene un fin. Y el tiempo de Dios es horizontal. Y en este horizonte, Dios viene, me habla y hoy me dice como Abraham. Igual que Abraham, tú vienes de una familia. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes fueron tus bisabuelos? Paternos, maternos. Y te das cuenta por qué José Guillermo es como es. ¿Sale? Cuando nosotros conocemos nuestro pasado, que conocemos a mi abuelo paterno que era un soldado. ¿Sale? Y por eso a veces yo digo, por eso yo soy una persona así que me gusta la disciplina, aferrada a la disciplina. Me levanto a las 6:20, me duermo y estudio y me preparo. Pero ¿de dónde me viene todo esto? Me viene de esa genética de mi abuelo paterno. ¿Y de dónde me viene esto de rezar y rezar y rezar y querer estar con Dios todo el día y querer leer la Sagrada Escritura todo el día? Me viene de mi abuelo materno, Pedro Ponce Ramos, que sus últimas palabras que dijo cuando murió, hágase tu voluntad. Y para eso están los testigos. En paz descanse mi abuela materna, Felicitas Rivera, y mi mamá, mi tía Blanca, mi tío José, que me cuentan esta historia en mi vida. Y de ahí yo me comprendo y digo, wow, gracias, Señor, porque viniste a mi vida. ¿Se fijan? ¿Cómo es importante conocer nuestra historia? Conocer quiénes son nuestros padres, porque a veces reaccionamos de esta manera. Y todo parte de ese encuentro con el Dios vivo. Vamos a ver ahora con Carmen Ceja que igual que Abraham, Dios nos llama a todos. Nos llama para que hagamos el pueblo de Dios. Carmen, por favor. Sí, permítame. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Del Génesis 12, del 1 al 9. 9. Sí, por favor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Yahvé dijo a Abraham, deja a tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él.
Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda en campaña, teniendo Betel al oeste y ahí al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Carmen, ¿cuántos años tenía Abraham en tu lectura que hiciste cuando salió de su tierra? 75, ¿verdad? 75 dice aquí, 70. maestro. Gracias, Lupita. ¿Y cuántos años tenía el papá de Abraham cuando salió de Ur de Caldea? También. ¿Verdad? Es un número de plenitud cuando el hombre está más dispuesto para Dios. ¿Sale? ¿Y a qué nos llama? Para hacer bendición de todos los pueblos. Pero para hacer bendición tú y yo de nuestras familias, tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios, así como la Virgen María. Y no querer escuchar lo que nosotros queramos, sino lo que Dios nos dice. El Dios de la vida es un Dios exigente. ¿Sale? Es un Dios exigente. Y pues nos exige y no nos va a exigir más de lo que podamos dar. ¿Sale? Ese es Abraham, que está disponible, que tiene disponibilidad para dejar su tierra, para ir a donde Dios le indica. ¿A dónde Dios nos lleva hoy en este siglo XXI? En este siglo XXI nos lleva a que tú y yo, como dice el Salmo número 1, seamos dichosos porque escuchamos la ley del Señor de día y de noche. ¿Sale? No te preocupes, Carmen. Gracias. Gracias, Carmen. Ahí Lupita ya nos contestó cuántos años tenía. Abraham, ¿cuántos Sí, tenía? sí le contesté, nada más que como tengo la Biblia aquí en el teléfono, como me estaba leyendo del teléfono, y cuando fui a mirar la otra página, pensé que le había quitado lo del micrófono y estaba apagado, y yo diciéndole 75 y estaba apagado. Oh, sí, ok, muchas gracias, Carmen. Pero se fijan cómo podemos ir interpretando la Sagrada Escritura cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que el 7 es plenitud, que el 3 y el 1 siempre van a ser los números de Dios en la Sagrada Escritura, que el 4 es para todo el pueblo, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y así cada número tiene un significado. El 5, el Pentateuco, es la ley del Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Abraham. Acuérdense, estamos viendo la vida de Abraham. Ya vimos 2 puntos, de dónde viene Abraham y cómo Abraham obedece a Dios y deja su tierra y su parentela. Y ahora vamos a ir con el Baedit a Génesis 2 del 10 al 20. El Baedit, ¿nos ayudas, por favor? Sí, bájale. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alabanza. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí un tiempo, porque el hombre acosaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposo: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana.
Esto será mucho mejor para mí y me respetarán en mi consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a este muy bien de ella, porque por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón. Y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y sirvientas, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, mira, lo que me has hecho, ¿por qué me dijiste por qué no me dijiste que era tu esposa? Yo ya la hice mi mujer. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Gracias, Herveí. ¿Se fijan cómo Abraham también a veces duda de la protección de Dios, como muchos de nosotros? Queremos arreglar la vida a nuestra manera y nomás nos complicamos la vida y se las complicamos a los otros. ¿Cómo se la complicó a Abraham al faraón? Pues habiéndole mentido y haberle dicho es mi hermana, por miedo a que lo mataran. Igual que tú y yo, como Abraham a veces dudamos, pero nuestra fe va creciendo. Si tú y yo juzgamos con los criterios actuales este texto, vamos a decir, uy, Abraham vendió a su esposa. No, pues él lo que quería era conservar su vida y así era en aquella época. El poderoso podía disponer de la mujer del otro. O lo mataba, como pasó con el caso de David con Betsabé, ¿se acuerdan? Urías elitita. Pero pues así se usaba en aquella época. Nosotros no podemos juzgar algo con nuestros criterios de la actualidad, porque vamos a hacer un anacronismo. Un anacronismo es juzgar a un hecho con nuestros juicios de hoy. Y por eso vamos a interpretar la Sagrada Escritura y pues Abraham lo que quería era conservar la vida para hacer bendición para el pueblo de Dios, lo podemos decir de esta manera. ¿Se fijan? Ahí va el camino de Abraham. Ahora vamos a continuar con Celina en el Génesis 15 del 1 al 6, pero no veo a Celina. ¿Alguna de ustedes puede leer, Rebeca, por favor? Del Génesis. Ajá, 15 del 1 al Capítulo 6. 15, versículo del 1 al 6. Las promesas divinas y la alianza. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo solo para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué más vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, y si puedes contarlas. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo repuso por justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. A pesar de los miedos, a pesar de las inseguridades de Abraham, Dios siempre es fiel y se mantiene fiel a su promesa. Igual a ti y a mí por el bautismo, Dios nos hizo una promesa que somos sus hijos por el bautismo y que tenemos derecho a la ciudadanía del reino de Dios. Traemos nuestro pasaporte para entrar. Pero para entrar en este reino de Dios tenemos que ser justos con la justicia divina.
Y cuando tú y yo aprendamos a dar lo que cada quien necesita de nosotros, nuestra vida va a ser diferente y vamos a vivir en el reino de Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre va a estar ahí para nosotros. Y nos va a decir, adelante, benditos de mi Padre, pásenle a gozar del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Ahí vemos a Abraham, que a pesar de que en el capítulo 13 que no leímos, hay peleas entre Lot y Abraham y se dividen y cada uno agarra su camino. Y en el capítulo 14 vemos cómo Abraham se encuentra con Melquisedec, un sacerdote que ofrece pan y vino a Dios. Y Abraham le paga el diezmo. Y este Melquisedec es un adelanto de Jesús, sacerdote, único sacerdote, que ofrece el pan y el vino que son su cuerpo y su sangre. ¿Ven cómo se nos va revelando a Jesús nuestro Señor en Melquisedec, en Abraham? Pues vamos ahora con Claudia al Génesis 16 del 1 al 3. ¿Puedes leer, Claudia, por favor? Ay, maestro, me estoy ocupando. ¿Alguien podría leer por mí? Por favor. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna de ustedes puede leer? ¿Quiere que le lea, maestro? Sí, por favor, Lupita Pinzón, gracias. ¿Del 1 al 16? Al 3, 16 del 1 al 3, por favor, Lupita. Nacimiento de Ismael. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa. Abraham llevó 10 años viviendo en Canaán. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora. Gracias, Lupita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Ahí va la historia, ¿se fijan? Otra vez Abraham se vuelve a equivocar a pesar de las promesas de Dios. Le quieren ayudar a Dios. Nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque ya en el Nuevo Testamento, la carta de los Romanos, San Pablo, que es palabra revelada, igual que el Génesis, dice: la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para el hombre. Y por eso Teresa de Ávila dice: la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Tengamos paciencia en las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son como lo que nos vende el mundo, los placeres que nos vende el mundo. Tómate esta pildorita y vas a rebajar 20 kilos en un mes. Es un ejemplo nada más de que queremos la inmediatez. No, las promesas de Dios, Él sabe cuándo, cómo y a qué horas. Nosotros debemos de mantenernos nomás fiel a su palabra. Tener esa paciencia que nos decía Teresa de Ávila: la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Y luego, antes de ir a la cita de mi esposa, Lupito y yo, en el capítulo 17, de vuelta Dios hace un pacto con Abraham. A pesar de que Abraham se equivocó, Dios le sigue dando su promesa, y todo el pueblo se circuncida para ser el pueblo de Dios. Todos los varones se van a circuncidar. Y luego en el capítulo 18, el mismo Dios va y le anuncia a Sara que va a ser mamá, y Sara se ríe
y por eso le ponen Isaac, porque dice, Dios me hizo sonreír, es lo que quiere decir Isaac. Y luego viene una escena cuando Dios manda destruir a los ángeles de Dios, las ciudades de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, y Abraham, con esa confianza que le tiene Dios, le dice a Abraham, ¿y vas a destruir los buenos con los malos? Y si hay 50, ¿lo destruirías? Si hay 50, no destruyo las ciudades. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Si hay 10, no. Pero no había justos más que Lot y su familia, y ellos son liberados de ese fuego de azufre que cae en la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué son destruidos? Porque pues ya vivían, ahora sí, disculpen lo que voy a decir, como animalitos, ¿sale? Cuando el hombre se aleja de Dios, empezamos a vivir solamente bajo el instinto, bajo el quiero, necesito, ocupo. Y por eso es una razón que son destruidas esas ciudades como ejemplo para nosotros hoy en nuestra vida. Para que vivamos, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y les agradezco mucho a las que me han mandado sus tareas, a las que por alguna razón, por trabajo, por algo no han podido, no se preocupen. Tenemos todo el mes para que ustedes hagan y pongan sus mandamientos ahí. Y como Miriam me decía ayer que me mandó su tarea, Miriam, desde que usted lo dijo, profe, yo tengo los mandamientos en mi refrigerador. Creo que me dijo en mi refrigerador. ¿Cierto o no es cierto, Miriam? Sí, sí. Ok, gracias. ¿Se fijan? Ahí, que los mantengamos ahí y que los estemos repasando y repasando. ¿Cuánto tienes, Miriam, repasando los mandamientos todos los días? Recuérdame. Como un mes, 2 meses, ¿cuánto tienes? Pues de que dijo primero los leía en el Éxodo 20, pero después ya no, pero los veo diario ahí en la cocina, pero sí trato de verlos todos los días. Gracias, Miriam. Y entonces nuestra vida va a ser diferente, ¿sale? Para eso es esa tarea. Y luego ya después de la destrucción del capítulo 19 de Sodoma y Gomorra, viene una escena donde Sara en el capítulo 21 concibe a Isaac y expulsan a Agar, la mamá de Ismael, y Dios le manda un ángel y de ahí nace un pueblo, los ismaelitas, que luego este pueblo nos lo vamos a encontrar cuando José el soñador es vendido a una caravana de ismaelitas como esclavo, y estos esclavos lo venden en Egipto, y luego ya ven que José libera al pueblo de morir de hambre. ¿Se fijan? Ahí va la historia con Dios. Dios siempre estamos en sus manos, y cuando nosotros nos equivocamos de alguna razón, por eso el poeta dice que Dios escribe derecho en los renglones torcidos de los hombres. Esto no viene en la Biblia, pero el poeta lo dice así. Y sí es cierto, a veces en nuestro pecado Dios nos lleva a encontrarlo. Luego en el capítulo 22 vemos cómo Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, y él no lo duda. Acuérdense, estamos pasando el libro del Pentateuco, las escenas de Abraham. Ya ustedes lo leerán más adelante. Y luego en el capítulo 23 viene que Abraham muere Sara, la esposa de Abraham, y Abraham va y compra un terreno para depositar ahí los huesos de su esposa, el cuerpo de su esposa. Y luego en el capítulo 24 del libro del Génesis, Abraham ya viejito busca una esposa para su hijo Isaac y la manda a buscar allá con sus parientes, personas que son hombres y mujeres de fe, y desde ahí viene la esposa de Isaac, se casa Isaac, y ya llegamos al capítulo 25, donde Abraham, ya muy anciano, muere, que es la lectura que nos va a leer Lupita Ulloa, del 25, del 7 al 11. Güerita, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Señor, bendice mi boca para proclamar tu alabanza. Abraham vivió 175 años
Después se expiró. Murió en buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mamre, en el campo que compró a los hititas. En él fueron enterrados Abraham y su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, que se quedó a vivir junto al pozo de Lahai Roy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Ahí está la historia de Abraham, que es tu historia y mi historia. ¿Sale? A veces obedecemos a Dios, a veces no. Pero ¿qué necesitamos para obedecer a Dios siempre? Pues amarlo con todo el corazón. Cuando el hombre y la mujer aman a Dios con todo el corazón, están por encima de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de lo que tú creías que era bueno. Y empiezas a vivir bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios. Por eso el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas Él me hace reposar. Con su vara y su callado me acompaña. Si tú vas, Señor, conmigo, nada temo. Y eso fue la vida de Abraham. Y ya vi que ya son 3:55. La historia de Moisés la vamos a ver mañana, pero le vamos a pedir a Rebeca si nos puede compartir esto que está en la pantalla. Tú, Rebeca, por favor. Es una diapositiva, nada más. 2 diapositivas con esa que te puse al principio, Rebeca. Rebeca ya se fue, ¿no? Está cerrado su micrófono. Bueno, ¿cómo se formó el Pentateuco? Tabla cronológica de los acontecimientos, ¿se fijan? Esta figurita que tienen ahí es Abraham, el que está ahí en ese altarcito que hizo Abraham es Isaac, y la mano el ángel del Señor le detiene la mano y le dice, hey, Abraham, ya veo Dios que sí le temes. Y entonces se encuentran aquel cabrito enredado en la maleza de los cuernos, lo saca Abraham, se lo ofrece a Yahvé en sacrificio, y Dios le promete que por él serán bendecidas todas las naciones y que Abraham tendrá una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y aquí viene la vocación de Abraham, que fue lo que vimos hoy. Este es un resumen de todas las lecturas. ¿Cómo se sabe de Abraham? De tradición oral. ¿Cuándo fue la época en que vivió Abraham? Entre más o menos, sale eso más o menos, el año 1850 antes de Cristo, casi hace 4000 años. Y ya aquí viene a lo que leíamos en las lecturas. Abraham nació en Ur de Caldea, se casó ahí con Sara, con Sara, y se marchó con su familia y su sobrino Lot a Harán, en donde murió su padre. Por orden de Dios se puso en camino hacia Canaán. Acosado por el hambre, tuvo que recorrerse hasta Egipto. Después de un tiempo, regresa a Tierra Santa y se establece en la parte norte. Desde ahí hace un pacto Dios con él, cambiándole el nombre por el de Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Para probar su obediencia, Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En premio a su fiel obediencia, un ángel le anunció de parte de Dios la grandeza de su posteridad. Murió a la edad de 175 años y fue sepultado en Hebrón, en la cueva de Macpela, o Macpelá, como nos leía la güerita, mi esposa, en la última lectura de hoy. Repaso de hoy. Acuérdate, para interpretar bien la Sagrada Escritura, debemos saber que la Biblia la conforman 73 libros.
y que para yo interpretar y actualizar la palabra de Dios, tengo que tener un conocimiento vasto de la Sagrada Escritura para una buena interpretación. ¿Qué quiso decir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios nos habló sobre un personaje, Abraham. ¿Sale? En todas las lecturas estuvimos escuchando las cosas que hizo Abraham. ¿Qué dijo el texto sagrado? Nos habló de Abraham. ¿Qué quiere el autor sagrado, que es Moisés en el Pentateuco? Que yo crea. ¿Sale? ¿Qué me dice a mí la vida de Abraham? ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido obedientes a Dios y desobedientes a Dios? Saquemos cuentas. Y aunque nuestros pecados sean tan rojos como el carmesí, dice el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 y siguientes, yo los haré blancos como la nieve, pero da de comer al hambriento, da de beber al sediento, cuida al necesitado. Y entonces, aunque tus pecados sean tan rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve, dice el profeta Isaías, que es palabra de Dios. ¿Qué le vamos a decir hoy al Señor en nuestra oración? Vamos a ir con la señora Imelda a que nos haga una oración de agradecimiento a Dios por haber conocido hoy más la vida de Abraham. Señora Imelda, ¿nos ayuda, por favor? Una oración de agradecimiento de la clase. Sí, maestro. Padre Celestial, te damos gracias por tu divino Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo que lo derramas en cada uno de nosotros. Te agradecemos de todo corazón, porque tu Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que está con nosotros para poder conocerte a través de tu palabra. Gracias por la vida de Abraham. Gracias por ese gran ejemplo. Gracias por la fe de Abraham. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos aumente nuestra fe, porque necesitamos mucho de que nuestra fe cada día sea más grande para conocerte más, amarte más y ofenderte menos. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias por todo lo que nos das, Padre Celestial, por nuestra Madre Santísima, por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahí estamos en nuestro tercer paso de una buena lectura de la Sagrada Escritura. El cuarto paso es la contemplación. Gracias, Señor, por la fe de Abraham que nos ayuda a... ¿Para qué nos ayuda hoy la fe de Abraham, señora Imelda, a usted en su vida? Usted ya lo dijo en la oración, pero repita eso. Gracias, Señor, por la fe de Abraham que me ayuda. ¿Para qué le ayuda la fe de Abraham, señora Imelda, el ejemplo de Abraham? Me ayuda más a conocer más a Dios. Me ayuda más para conocer a Dios en mi familia y en mis hermanos, en los más necesitados. Con la fe en Dios puedo hacer muchas cosas buenas. Gracias, señora Imelda. Violeta, ¿para ti, para qué te sirve la fe de Abraham, conocer la fe de Abraham? ¿A dónde te lleva? Me lleva para conocer más la palabra de Dios y acercarme más a Él. Gracias, Violeta. Carmen Ceja, ¿para qué nos sirve el ejemplo de Abraham? ¿A dónde nos llevas, Carmen, en tu vida personal? Sí, a mí la fe de Abraham me ayuda para que yo, al igual, que trate de hacer lo que él hacía, en confiar y poner toda mi fe en Dios, que él me llevará por el buen camino. Gracias, Carmen. Margarita, ¿para qué te sirve el conocer la fe de Abraham en tu vida? Para depositar en Dios mi confianza, sentirme protegida y no tener miedo. Gracias, Margarita. Almadelia, ¿a ti para qué te sirve conocer la fe de Abraham? ¿A dónde te lleva? A confiar más en Dios. Gracias, Almadelia. Elbadit, ¿a ti a dónde te lleva la fe de Abraham que hemos conocido hoy? A conocer más al Señor, a caminar como Abraham para buscar mi salvación. Gracias, Elbadit. Irma, a ti el conocer a este personaje de nuestra historia de salvación, Abraham,
¿a dónde te lleva, Irma? Cristi, ¿a ti a dónde te lleva a conocer la fe de Abraham? Conocer la fe de Abraham me acerca más a confiar en Dios, a seguirlo y estar más cerca de Él. Gracias, Cristi. Rebeca, ¿a ti a dónde te lleva al conocer la fe de Abraham, esta seguridad en Dios que tuvo él? A confiar más en Él y saber que para Él no hay cosas imposibles. Él todo lo puede y sabe cuándo y a qué horas. Gracias, Rebeca. A Rosario, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham? A tener paciencia y confiar en la voluntad de Dios. Gracias, Rosario. Lourdes, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham? Su ejemplo. Y vamos a preguntarle también a Ariana. ¿Puedes contestar, Ariana? ¿Para qué te sirve el conocer la fe de Abraham? Para aumentar mi fe y no perderla. Gracias, Ariana. Ale Dorantes, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham? La fe de Abraham me lleva a creer más y más en Dios porque en Él lo tenemos todo. Gracias, Ale. Lupita Pinzón, ¿a dónde la lleva la fe de Abraham? Maestro, pues para creer y tener más fe y poner más atención en el amor de Dios, que siempre está al pendiente y nos está dando, se hace encontradizo de... Muchas gracias, Lupita Pinzón. Ángela, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham, Ángela? La fe de Abraham me lleva a estar atenta al llamado y al amor de Dios. Y también me lleva a ver a mis descendientes, a ir preguntando cómo era mi bisabuelo, cómo era mi abuelita, mis tatarabuelos. A eso me lleva. Muchas gracias, Ángela. Y van a ver por qué a veces actuamos de cierta manera, ¿sale? Son patrones de conducta que tenemos todos. Ofelia, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham? ¿Para qué te sirvió hoy la clase de conocer a Abraham? Marisol, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham? Conocer la fe de Abraham como ejemplo para nuestras vidas. A tener fe, a confiar en Dios, aprender a confiar en Dios, porque pues a pesar de que tenemos nuestras dudas, si yo digo, si Abraham las tuvo, ¿qué será uno, verdad? Sí. Pero saber que Dios está ahí y confiar en Él. Muchas gracias, Marisol. Claudia, ¿a dónde te lleva la fe de Abraham, Claudia? Me lleva a seguir confiando y aumentar mi fe y que las cosas que así como cuando ya, bueno, le quiero decir algo rapidito, no sé si hay tiempo. Si hay tiempo, Claudia. Un ejemplo lo vi en mi vida cuando yo ya sentía que me moría. Yo dije, yo creo que ya me voy a morir. Y a la semana me dijeron de mi trasplante, entonces yo lo vi como cuando Abraham ya iba a matar a su hijo. Entonces el tiempo de Dios es perfecto y eso era lo que le quería decir. Gracias, maestro. Gracias, Claudia. Se fijan, desde conocer esto profundamente, vamos viendo nuestras vidas y vamos viendo que Dios siempre nos llama y nos llama para estar con Él, para que estemos con Él, para que nos dejemos transformar, para que nos dejemos educar y para que nos dejemos que transforme nuestro corazón en un corazón como el de su Hijo Jesús. Muchas gracias a todos. Mi esposa me dice que ya está trabajando, que su contestación nos la da mañana. Ya le agradecimos en la oración y terminemos consagrándonos a la Virgen, diciéndole:
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Que Dios las bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias a cada una de ustedes y nos vemos mañana si Dios quiere. Y recuerden, les recuerdo, los jueves tengo clase de San Pablo. Si alguna quiere conocer a la San Pablo y desvelarse, es a las 10 de la noche. Están invitadas todas, todas están invitadas. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Ahí les pongo el link a mañana para que se unan a las 10 de la noche. Si alguna de ustedes gusta, con todo gusto son bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro. Que hasta pasen buenas mañana. tardes todos. Que se mejore, profesor. Hasta mañana. Dios mediante. Gracias, buenas tardes. Gracias, Buenas Rebeca. tardes. Gracias, hasta mañana. Hasta Bonita mañana, tarde. Cristi. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, Ángela. Gracias, Elvedit. Gracias, Ay, Almadía. sí se escuchó. Hasta mañana. Sí, Lupita, muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Rosario, Gracias. Que sea gracias. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Hasta mañana a todas. Gracias. Buenas tardes.